nos convoca hoy sistema urogenital. ¿Ya? Por lo tanto, lo vamos a separar en sistema urinario y sistema genital. ¿Ya? Dentro entonces de los aprendizajes esperados tiene que ver con determinar origen de ambos sistemas, que es el mismo, comprender los procesos generales de la morfogénesis del sistema urogenital y ver algunas anomalías. ¿Ya? Si bien es cierto, en general las anomalías a este nivel no son tan frecuentes. Hay algunas, digamos, que tienen alguna incidencia mayor. Entonces, del sistema urinario vamos a ver origen, vamos a ver básicamente el desarrollo del riñón y del seno urogenital, ¿ya? Que son los que tienen relación directa con las estructuras propias del sistema. ¿Ya? Para eso necesariamente tenemos que ver los plegamientos que alguna vez vimos a partir del embrión de 4 semanas y por lo tanto las primeras anomalías que están asociadas a él. Ya. Entonces, para empezar tenemos que decir que cuando se forman las 3 capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿ya? El mesodermo intraembrionario se va a diferenciar a su vez en 3 tipos. El paraxial, que ya vimos que tiene relación con las estructuras que están asociadas a las vértebras, digamos, al tejido subcutáneo y a los músculos que están asociados a ese somito. ¿Ya? Hay un mesodermo lateral que tiene que ver básicamente con la generación de las paredes del embrión, y hay un mesodermo intermedio que aquí está marcado y que es el que dice relación entonces con la formación de las gónadas y con la formación de los riñones. ¿Ya? Ahora, ese proceso de desarrollo de los riñones se asocia a 3 etapas, ¿ya? Que corresponden a 3 sistemas renales. ¿Ya? El primero de estos tiene que ver con un riñón que aparece a nivel de la zona cervical, ¿ya? Pero que no es funcional. ¿Ya? Luego aparece un gran riñón que está en la zona que es toracolumbar, ¿ya? Y que probablemente es el responsable de que, por ejemplo, las asas intestinales crezcan fuera del cuerpo. ¿Ya? Cuando veíamos sistema digestivo y veíamos abdomen, veíamos que existía un espacio de tiempo donde existía una hernia umbilical fisiológica, ¿ya? Que básicamente se genera porque el espacio dentro del abdomen está ocupado por, digamos, el desarrollo de los otros órganos. ¿Ya? Ahora, probablemente entonces hay un sistema renal que es intermedio y que es tan grande que prácticamente ocupa todo el espacio dentro de la cavidad. Y por lo tanto, por eso los otros órganos están obligados a salir. ¿Ya? Para finalmente llegar a un riñón definitivo, que es el que finalmente va a ser totalmente funcional. ¿Ya? Ahora, todo este proceso entonces comienza con el pronefros. ¿Ya? Ese pronefros está asociado a esta parte cervical del embrión, comienza su desarrollo en la 4ª semana, a inicios de la 4ª semana, pero ya a finales de la 4ª semana ya ha involucionado. ¿Ya? Tiene la característica de que no es un riñón funcional. ¿Ya? Pero a partir de ahí se van a generar estas estructuras que son nefrótomos, que en general la mayoría de los autores dicen que son 7 a 10 nefrótomos que están conectados a un conducto que recibe el nombre de conducto pronéfrico. ¿Ya? Pero insisto, es un riñón muy primitivo que para nosotros no es funcional. ¿Ya? Luego, ya al final de la 4ª semana, este riñón ha involucionado, pero aparece el siguiente sistema, que es el mesonefros, ¿ya? Que se continúa con él, como está presente, esto se está involucionando. Lo que va a ocurrir es que se va a conectar el conducto pronéfrico con el mesonéfrico, ¿ya? Pero finalmente el de arriba va a involucionar. Ahora, es un conducto que es mucho más, un sistema, perdón, que es mucho más largo, ¿ya? Que está a nivel toracolumbar, pero que funciona provisionalmente, o sea, funciona de manera, digamos, intermitente y solamente 4 semanas. ¿Ya? Ahora, a partir de este riñón, de este sistema renal, ¿ya?
se va a generar entonces este conducto mesonéfrico o también llamado conducto de Wolff, ¿ya? Y que va a tener relación con la formación sobre todo de estructuras genitales asociadas a la parte masculina, ¿ya? Ahora, a partir de ahí, este conducto mesonéfrico se debe conectar finalmente a la cloaca para poder tener una relación directa con lo que va a ser el sistema urogenital, ¿ya? Y a partir de ahí, antes de que se conecte con esta porción de endodermo, se va a generar un brote que corresponde al brote o yema ureteral, ¿ya? Del metanefros, que es el riñón definitivo, va a aparecer en la 5ª semana, pero va a funcionar 4 semanas después. Y eso es porque en ese momento el que se está formando, el que está desarrollándose y el que está funcionando es el mesonefros. Entonces, el mesonefros termina su desarrollo, digamos, termina su funcionamiento y ahí comienza a funcionar el metanefros, ¿ya? El metanefros es un riñón que se encuentra en la zona sacra, ¿ya? Y que es finalmente el riñón que va a ser el definitivo. Entonces, necesariamente, para que haya metanefros, antes debió haber pronefros y mesonefros, ¿ya? El pronefros aparece y en la misma semana, en la misma 4ª semana, desaparece, ¿ya? Pero deja entonces este conducto del que sigue su desarrollo entonces el mesonefros, ¿ya? Y que es mucho más grande, mucho más abultado y que ya va a dejar vestigios, ¿ya? Que tiene que ver básicamente con esta yema ureteral que va a contribuir a formar parte del sistema colector, pero además va a contribuir en los hombres a formar genitales, ¿ya? Sistema genital, ¿ya? Y el metanefro entonces, que es el riñón definitivo y es el que va a funcionar entonces de manera permanente, ¿ya? En general, más o menos se establece que la funcionalidad de este riñón metanéfrico es alrededor de a las 12 semanas. O sea, a las 12 semanas ya hay producción de orina, ¿ya? Pero hay que entender que no es la orina que nosotros conocemos, ¿ya? Sino que es una orina que prácticamente es pura agua, porque la urea y todos los desechos, recuerden que salen hacia la mamá y por lo tanto es la mamá quien los metaboliza. Ahora, es importante tener en cuenta, digamos, estas 12 semanas, porque a partir de aquí la cantidad de líquido amniótico también va a aumentar, ¿ya? Entonces, necesariamente este niño va a tragar digamos, el líquido amniótico y también va a orinar, ¿ya? Y va a hacer, como no sé si ustedes recuerdan, pero cada 3 o 4 horas hace un recambio completo. Por lo tanto, el hecho de que exista alguna alteración a nivel del desarrollo del metanefro, obviamente va a involucrar de manera directa la cantidad de líquido amniótico. Y eso obviamente va a generar que este niño tenga menos posibilidad de moverse y al mismo tiempo la posibilidad de que haya heridas, ¿ya? Por lo tanto, el riesgo de que haya incluso amputación de miembro, ¿ya? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que para que se desarrolle el riñón definitivo, necesariamente debe ser secuencial: pronefros, mesonefros, metanefros. No puede aparecer de manera, digamos, desordenada. Por lo tanto, cuando se produce la conexión del mesonefro con la cloaca, necesariamente ahí va a salir entonces este brote ureteral o esta yema ureteral que va a inducir la formación del metanefros. Entonces, por eso tiene que ser secuencial y por eso es de cefálico a caudal. A partir entonces de la formación del metanefros, se tiene que diferenciar el tejido que va a formar nefrones o nefrones. Ahora, aquí tenemos entonces, aquí el pronefro está involucionando, ¿ya? Aquí hay desarrollo del mesonefros y dentro del mesonefros aquí está este conducto, que es el conducto mesonéfrico. Ese conducto mesonéfrico entonces se conecta a la cloaca. Pero antes de que se conecte, genera entonces esta yema, que corresponde a la yema ureteral.
Ahora, hay que entender, al igual que en todos los otros sistemas, que aquí, esto de aquí está en blanco, no es otra cosa que está relleno por mesodermo. Por lo tanto, esta yema ureteral lo que hace es inducir a ese mesodermo que está por fuera a que se condense para formar entonces lo que también se conoce como el blastema metanéfrico y por lo tanto el metanéfros. Entonces necesariamente para que tengamos el riñón definitivo, para que tengamos metanéfros, antes debe haber habido yema. ¿Ya? Y para que haya yema, antes debe haber mesonéfro. Y para que para que se forme el mesonéfro, antes debe haber habido pronéfros. Entonces por eso es secuencial y por lo tanto su desarrollo es de cefálico a caudal. ¿Ya? Pronéfros a nivel cervical, mesonéfros a nivel tóraco-lumbar y metanéfros a nivel sacro. ¿Ya? Pero es importante eso porque yo en algún momento en las pruebas he preguntado, por ejemplo, ¿qué ocurre si no hay formación, por ejemplo, del mesonéfro? Obviamente no habría yema y por lo tanto no habría metanéfro. Pero al mismo tiempo, si no hay mesonéfros, tampoco tenemos genitales masculinos. O sea, si hablamos de dónde tiene un rol más relevante, obviamente en el caso del conducto mesonéfrico, en los hombres. ¿Ya? En las mujeres también lo tiene, pero más que nada bajo el sistema urinario. ¿Ya? Ahora, a partir de este brote ureteral, se va a generar finalmente el sistema de salida de la orina, desde el tema asociado, digamos, a la pelvis renal, a los uréteres, a los cálices mayores menores y al túbulo colector. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que dice relación con la formación del nefrón es a partir del metanéfros. ¿Ya? Y todo lo que dice relación con la salida de esta orina hacia finalmente la vejiga es a partir del brote ureteral. ¿Ya? Entonces, muchas veces el ejercicio que uno normalmente hace es saber ya, si no hay brote, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no hay brote ureteral? No hay esto. No hay esto, pero tampoco hay metanéfros. Entonces, muchas veces puede ser que exista un desarrollo incipiente del metanéfro, pero no llega a ser realmente un riñón. Y si nos vamos netamente a la estructura propia de lo que hace el brote ureteral, entonces tiene que ver con el sistema de salida de la orina. Entonces, muchas veces cuando uno hace el ejercicio de decir qué pasa o qué estructura embrionaria se ve afectada, si el uréter está, digamos, hay una malformación en el uréter, sería entonces el brote ureteral. ¿Ya? O la yema ureteral. Ese dibujo es como bien básico en verdad, y es de la Arteaga. Pero aquí vemos entonces cómo está este conducto mesonéfrico, vemos entonces aquí el brote ureteral, y aquí vemos este concepto que yo les decía que dice blastema metanéfrico, que también lo aplica el Lachman, ¿ya? Pero que se refiere básicamente al metanéfro, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, hay que tomar en cuenta que, al igual que pasaba con el tubo neural y la formación, digamos, de la médula, si nosotros sabemos que el metanéfros está a nivel del sacro, ¿ya? Cuando uno estudia la anatomía, los riñones no están en el sacro. ¿Dónde están? ¿A qué nivel están los riñones? No empecé. Entre L12, L1, L2. ¿Ya? O sea, están a nivel retroperitoneal. Por lo tanto, lo que ocurre es que las estructuras asociadas a la parte sacra y el desarrollo de los miembros, digamos, y de la zona lumbar, aumenta, hace que exista como este ascenso de los riñones. Pero no es que en realidad asciendan, sino que es el desarrollo de las estructuras que están a su alrededor que se desarrolla más. Por lo tanto, por eso se ve como ascenso, ¿ya? Pero no es que realmente ascienda, ¿ya? Ahora, por eso es un ascenso aparente, ¿ya? Ahora,
Es importante porque los riñones van a pasar y van a tomar de referencia estos vasos, que son las arterias umbilicales. ¿Ya? Entonces, a medida que van subiendo, si ustedes se fijan, inicialmente el ilio está, digamos, está en una vista anterior, pero finalmente, a medida que va ascendiendo, va rotando para que finalmente el ilio quede en la porción o en el margen medial. ¿Ya? Ahora, eso es relevante porque muchas veces en este proceso en donde los riñones ascienden, puede generarse finalmente una conexión entre ellos, ¿ya? Y generar lo que se llama el riñón en herradura, ya que vamos a ver más adelante, pero que la verdad es que funcionalmente no tiene ningún drama, sino que es justo en el minuto en que estaban subiendo, eventualmente se juntaron tanto que quedaron fusionados, ¿ya? Pero la funcionalidad de cada uno de los riñones es normal, ¿ya? Ahora, si establecemos que los riñones están formados a partir de este mesodermo intermedio, ¿ya? Con las tres secuencias que nosotros vimos, ¿ya? Ahora, cuando este embrión se pliega, nosotros sabíamos que primero el embrión es un disco, que tiene 3 capas, y que a partir de él entonces, a partir de la 4ª semana, el crecimiento de este embrión comienza a ser más acelerado, y el espacio sigue siendo el mismo. Por lo tanto, va a empezar a plegarse, o va a empezar a curvarse. Dentro, digamos, del desarrollo de estas curvaturas, a nivel caudal, ¿ya? Va a ocurrir que esto, que es alantoides y que inicialmente está fuera del embrión, comience como a meterse dentro. Se mete. Esto era el alantoides que estaba afuera. Si uno ve como las primeras imágenes del desarrollo embrionario, va a ver que está el embrión bilaminar y por fuera hay como una evaginación que es el alantoide y que está asociado a un gran saco vitelino. Ahora, cuando se produce entonces este plegamiento, el alantoides ingresa hacia el cuerpo del embrión, pero al mismo tiempo ingresa el mesodermo que lo rodea. ¿Ya? Ahora, la intención de esto es, primero, formar una estructura que recibe el nombre de seno urogenital y que va a tener relación con la formación de la vejiga y los ligamentos que la sostienen. ¿Ya? Al mismo tiempo, el mesodermo que está por fuera es el que va a contribuir a formar el cuerpo central del períneo o el centro tendinoso del períneo. ¿Ya? Y por lo tanto, eso va a contribuir a separar la cloaca, porque hasta ahora la cloaca la tenemos como una estructura que tiene una función mixta, que es urogenital y digestiva. Por lo tanto, cuando se produce este plegamiento, ingresa el alantoides, ingresa este mesodermo que está por fuera del alantoides y comienza a generar un tabique que finalmente separa en una porción urogenital y en una porción anal. ¿Cómo está ahí? Ahí, como también lo habíamos visto en las clases anteriores. Ahora, tenemos entonces este tabique urorectal que en definitiva debe llegar hasta donde está la membrana cloacal, de manera de poder separar porción anterior que corresponde a la función urogenital y una porción posterior que corresponde a la función anal. ¿Ya? Acá tenemos entonces este mesodermo, que insisto, es el mesodermo que estaba rodeando externamente al alantoides. Por otro lado, acá tenemos esta estructura que se va a formar directamente conectada con el alantoides, que corresponde al seno urogenital. ¿Ya? De este seno urogenital, que tiene un origen endodérmico, es que se va a formar vejiga. ¿Ya? Por arriba está parte del alantoides, que más adelante se va a generar, digamos, una estructura que corresponde al uraco y posteriormente al ligamento umbilical medio. ¿Ya? Y por acá abajo entonces está esta porción urogenital que finalmente, dependiendo de hombre o de mujer, va a volver a diferenciarse para volver a separarse. ¿Ya? Ahora, eso significa que si hablamos netamente de lo que es vejiga, el epitelio de la vejiga deriva desde el seno urogenital.
por lo tanto deriva desde endodermo. Pero vamos a ver que todo lo que tiene relación con los uréteres que se van a conectar a la pared posterior de la vejiga viene desde el brote ureteral. Y ese brote ureteral es de mesodermo. Entonces el trígono corresponde a un origen mesodérmico. Pero el epitelio, el resto, digamos, el epitelio de la vejiga corresponde a endodermo. Por lo tanto, tiene un origen mixto y es, por lo tanto, claramente preguntable. ¿Ya? Entonces, eso tenerlo presente. Ahora, este seno urogenital tiene tres porciones. Tiene una porción superior, una porción pélvica y un seno urogenital definitivo, o una porción caudal. La porción superior es la que va a generar la vejiga, ¿ya? Y que está directamente conectada a este alantoides. ¿Ya? O sea, ustedes tienen que tener claro que el alantoides, primero, va a ser una estructura que sujete esta vejiga, que va a desarrollar, bueno, que va a ser primero el uraco, y que finalmente ese uraco se tiene que obliterar, se tiene que cerrar para formar el ligamento umbilical medio. Y que en definitiva va a sujetar el ápice digamos, de la vejiga con la pared abdominal, ¿ya? A nivel del ombligo. Ahora, la porción pelviana, ¿ya? En el caso de los hombres, va a contribuir a la formación de uretra prostática y membranosa. ¿Ya? Ahora, en esta porción pelviana es donde se va a conectar el uréter. O sea, es ahí donde se va a existir una conexión entre las estructuras asociadas a la yema ureteral y la vejiga. ¿Ya? O sea, a ese nivel, entonces, a nivel de la porción pelviana, va a estar el trígono vesical. ¿Ya? Y el seno urogenital definitivo se va a desarrollar de manera distinta dependiendo si estamos frente a un hombre o una mujer, porque a partir de aquí tiene que salir genitales. ¿Ya? Ahora, aquí mismo entonces vemos este dibujo donde uno puede visualizar en amarillo aquí el seno urogenital, la conexión con el alantoides, ¿ya? Y la conexión entonces con el conducto pronéfrico y con la yema ureteral, para formar finalmente esta conexión asociada al trígono, ¿ya? Por eso, insisto, todo lo que dice relación con el epitelio de la vejiga será exclusivamente desde el endodermo, ¿ya? Pero el trígono vesical tiene relación directa entonces con el sistema mesonéfrico y por lo tanto con mesodermo, ¿ya? Ahora, aquí lo vemos desde otra perspectiva, ¿ya? Vemos que esto es como pared posterior, por lo tanto aquí vemos la presencia del seno urogenital, aquí vemos el conducto mesonéfrico y la yema ureteral, ¿ya? A partir de ahí entonces se va a generar este trígono que va a tener este origen mesodérmico. Ahora, otra cosa relevante aquí es que a este nivel se encuentra la porción fálica del seno, o la porción inferior, más caudal del seno urogenital. ¿Qué va a ocurrir? Acá tenemos este tubérculo genital que va a crecer hacia ventral y este seno también va a seguir el desarrollo de este tubérculo. Por lo tanto, eso finalmente es lo que genera la diferencia en las estructuras que van a formar en base, digamos, si estamos hablando de hombres o de mujeres. Ahora, aquí tenemos entonces este mesodermo que contribuye entonces en la separación de esta cloaca para generar entonces esta porción anal y esta porción urogenital. ¿Ya? La cloaca entonces comienza su proceso de desarrollo o de, digamos, de separación a partir de la 6ª semana.
¿Ya? ¿Qué más pasa la sexta semana? El corazón se acomoda. Salen las intestinales, hay desarrollo pulmonar. ¿Qué más? Se alarga el esófago. Entonces, la sexta semana es súper relevante en altos aspectos. O sea, hay que entender que en general todos los sistemas se van a generar de manera simultánea, ¿ya? Pero hay momentos que son más críticos, ¿ya? Y este es uno de ellos. Al mismo tiempo que esto ocurre, recuerden que también se están generando las curvaturas del estómago, ¿ya? Entonces, al mismo tiempo de que se está generando este paso, digamos, esta separación y el desarrollo, por lo tanto, de la cloaca para separarlo en las funciones definitivas, están pasando otras cosas también a nivel, digamos, de este embrión. Por lo tanto, cualquier efecto directo sobre este embrión va a afectar a más de una estructura. Pensemos en algún agente teratógeno que eventualmente se pueda exponer. Lo digo, si ustedes vieron en las noticias que ahora un estudio de la Católica del Maule que hizo que hay restos, digamos, de pesticidas que se supone que están prohibidos en el resto del mundo, aquí están. Y fue en un estudio en San Clemente. Entonces son niños que están en una escuela y que están al lado de una plantación. Entonces eso tiene un efecto. Hoy se plantea desde la perspectiva de una predisposición al cáncer, pero eventualmente puede haber efectos directos sobre el desarrollo, ¿ya? Ahora, se forma esta membrana anal y esta membrana urogenital que finalmente se debe romper, ¿ya? Y la conexión, el rompimiento de la membrana, ¿ya? Básicamente es alrededor de la 9ª semana de desarrollo, ¿ya? O sea, cuando los niños nacen, tanto la membrana urogenital como anal deben ya no existir, ¿ya? De manera de poder potenciar la salida de los desechos, ¿ya? Ahora, recuerden que cuando hablamos de canal anal, ¿ya? Dijimos que la porción superior es asociada al intestino posterior, ¿ya? Pero la porción inferior tiene que ver con el proctodeo y tiene que ver entonces con ectodermo. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con muchas estructuras que tienen orígenes dobles, ¿ya? Y que necesariamente entonces pueden influenciar la presencia de alguna alteración en algún mal desarrollo, ¿ya? Muchas veces cuando existe, por ejemplo, problemas a nivel del conducto anal, puede ser que, por ejemplo, no hay una conexión directa, que haya una atresia o haya digamos, aquí un cierre que no permita finalmente que, por ejemplo, las deposiciones salgan. Por eso, muchas veces cuando este niño nace, se toma la temperatura rectal y se introduce, digamos, por lo tanto, el termómetro para ver si esta área está perforada o no. De manera que a partir de ahí se puede establecer, por ejemplo, tratamientos que obviamente van a llevar a la cirugía correctiva, por ejemplo, ¿ya? Ahora, por lo tanto, en resumen, del brote ureteral van a salir todas las estructuras asociadas a la salida de la orina, ¿ya? Y a partir del metanefros van a salir todas las estructuras que están asociadas a la formación de la nefrón, ¿ya? O del nefrón, que hay que tener presente. Necesariamente para que el metanefro se desarrolle, necesita entonces que sea la yema ureteral la que induzca su condensación y diferenciación. ¿Ya? Sí. ¿Qué va a pasar después con el conducto mesonéfrico? Ahora lo vamos a ver. ¿Ya? El conducto mesonéfrico va a contribuir entonces a la formación de los genitales masculinos. Entonces lo dejamos ahí nomás mientras tanto, ¿ya? Ahora, dentro de las anomalías, ¿ya?, estructurales, podemos ver entonces el riñón en herradura, que tiene que ver entonces que en este proceso de ascenso, eventualmente los polos inferiores se conecten de tal manera que se lleguen a fusionar. Ahora, insisto que normalmente cuando esto ocurre no hay un problema funcional del riñón,
¿ya? Y puede ser que a partir de una ecografía se pueda visualizar este tipo, digamos, de alteración, pero que en ningún caso va a afectar su función, ¿ya? Cuando existe duplicidad del uréter, ¿qué estructura embrionaria está afectada aquí? La yema ureteral. ¿Ya? Porque a partir de aquí entonces es que tiene que salir esa estructura. Ahora, cuando hay un riñón poliquístico, normalmente hay un mayor control, porque aquí eventualmente puede haber una falla en la función. Y nosotros no podemos vivir sin riñón, por lo tanto muchas veces alteraciones renales son incompatibles con la vida, ¿ya? Y eventualmente cuando existe esta ectopía renal, tiene que ver entonces con que solamente uno de los riñones es el que asciende y el otro eventualmente se mantiene en una posición intermedia, ¿ya? Debido a distintos, digamos, factores. Eventualmente puede ser que estructuralmente haya, no sé, el mismo uréter, o haya vasos que eventualmente impidan el ascenso, o eventualmente la ausencia de genes que permitan finalmente que esto pueda digamos, llegar a su lugar definitivo. ¿Ya? Ahora, respecto a lo que también ocurre con el alantoides, ¿ya? Que esta conexión finalmente y que le permite dar posición a la vejiga, ¿ya? En general, una vez que se ha establecido el desarrollo de la vejiga, este alantoide se debe obliterar, se debe cerrar, ¿ya? Para finalmente formar el ligamento, ¿ya? Pero en algunos casos queda una fístula o queda una comunicación. Entonces podría ocurrir que aquí, por ejemplo, hubiera salida de orina a partir del ombligo, ¿ya? Y eso recibe el nombre entonces de fístula huracán, ¿ya? Ahora, hay otros casos donde no, pero eventualmente, si ustedes se fijan, aquí hay obliteración en los extremos del alantoides, pero hay una parte central que mantiene una porción, digamos, llena de líquido, formando un quiste. Y puede ser que el cierre o la obliteración de este alantoides sea solamente parcial y solamente la que está asociada a la vejiga. En este caso no hay salida de orina, pero eventualmente sigue habiendo una comunicación que obviamente debe ser cerrada. Y todo eso quirúrgicamente. ¿Ya? Ya. ¿Dudas con respecto a eso? Yo creo que hay una duda también hablar respecto a lo que son las arterias. Que ve como digo, porque las arterias se habían transformado en las arterias ilíacas. Sí, pero lo que pasa es que ahí no está planteada, digamos, la presencia de la ilíaca, porque se supone que deberían estar más abajo. Entonces, lo que plantean todos los autores es que deben pasar por delante de las umbilicales. Pero sí, más abajo tienen que estar. Acuérdate que finalmente las umbilicales van a ser ramas de la ilíaca interna. Ahora, respecto al sistema genital, vamos a ver origen embrionario, vamos a hablar un poco de esta gónada que es indiferenciada, de la importancia de un factor determinante testicular, ¿ya? Y de los desarrollos, digamos, de ambos genitales. Entonces, todo el proceso, y aquí en general la mayoría de los autores lo describen como pasa en roedores, que se extrapola al ser humano, ¿ya? Pero en general se sabe que a partir de la segunda semana, cuando el embrión tiene dos capas que son epiblasto e hipoblasto, desde este epiblasto se van a diferenciar un grupo de células que van a corresponder a las células germinales primordiales. Esas células germinales primordiales, a partir, digamos, de cuando se está empezando a diferenciar este embrión, comienzan a salir. O sea, al final de la segunda semana o principios de la tercera, cuando ya se está formando esta línea primitiva y toda esta cosa, estas células
que van a corresponder a las células germinales primordiales salen del embrión y se van a alojar en la pared del saco vitelino, cerca de la alantoides. ¿Ya? Ahora, también corresponden a mesodermo intermedio. ¿Ya? Pero aquí también va a haber inducción del epitelio y del mesodermo que está alrededor de la zona. Ahora, estas células germinales primordiales, entonces, se van a alojar en la pared del saco vitelino y se van a mantener ahí por poquito tiempo. ¿Ya? Lo que va a ocurrir es que estas células germinales tienen un alto poder digamos, de mitosis. Por lo tanto, se van a multiplicar rápidamente. Ahora, a partir de la cuarta semana, estas células germinales primordiales van a volver a entrar al cuerpo del embrión y van a usar como estructura, digamos, como guía, el mesenterio dorsal, que es el mismo que está sujetando el intestino primitivo. Entonces, estas células se desarrollan, se van multiplicando y van entonces volviendo a entrar al cuerpo del embrión usando de referencia este mesenterio dorsal. Cuando entren, se van a ir hacia ambos lados de este mesenterio y van a comenzar a multiplicarse de tal manera que van a formar dos abultamientos, uno derecho y otro izquierdo, que más o menos está a la altura de T10. ¿Ya? Esos abultamientos corresponden a lo que se denomina cresta genital o cresta gonadal, y es el desarrollo incipiente entonces de las gónadas. ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta que cuando se produce la fecundación, finalmente se va a determinar el sexo cromosómico. ¿Ya? Pero eso no es evidente a nivel estructural. Lo que significa entonces que, si bien es cierto, tenemos en los genes el X o el Y, tenemos que tener en cuenta que primero se va a formar una gónada indiferenciada. O sea, que nosotros no vamos a tener la capacidad de poder ver qué es, si es hombre o mujer. Pero que finalmente, cuando haya o no presencia del factor determinante testicular, formará hombres, o si hay ausencia, formará mujeres. Pero es importante tener en cuenta que cuando se desarrollan estas crestas gonadales o estas crestas genitales, ya vamos a ver que van a formar y van a diferenciar sus cordones sexuales de manera distinta, pero que en ese minuto yo no lo puedo visualizar. Ahora, significa que cuando hablamos de sexo primordial, hablamos esencialmente del sexo femenino. Por lo tanto, todos aquí comenzamos nuestro desarrollo siendo mujeres. ¿Chan? Lo que significa que posterior al desarrollo entonces de estas crestas genitales, ¿ya? Hubo participación de otro factor que potencialmente generó desarrollo masculino y inhibió el desarrollo femenino. ¿Ya? Ahora, eso es importante tenerlo presente. ¿Ya? Ahora, esta cresta gonadal o esta cresta genital, estamos hablando de lo mismo, corresponden a estos abultamientos. Entonces dijimos, células germinales primordiales avanzan por el mesenterio dorsal y se van a alojar a ambos lados de T10. A ese nivel van a comenzar a proliferar y van a formar entonces estos abultamientos que corresponden a las crestas. ¿Ya? Ahora, ¿existe entonces este periodo indiferenciado? Sí, porque la diferenciación de qué es lo que se tiene que formar aproximadamente ocurre entre la 7ª y la 9ª semana de desarrollo. Por lo tanto, antes de las 7 semanas es imposible que yo pueda visualizar si el embrión que se está formando es masculino o femenino. ¿Ya? Y eso es importante tenerlo presente. ¿Ya? Porque muchas veces cuando el ginecólogo, digamos, está haciendo esta ecografía que se hace antes de las 12 semanas, muchas veces se tiende a aventurar en el sexo de la guagua. Y hay muchos factores que influyen ahí. ¿Ya? En general,
tiene que ver también con el ojo del propio ecografista. Pero todas las estructuras sexuales se van a desarrollar a partir de una estructura que es común y que dependiendo si hay o no presencia de estrógeno o progesterona, se va a diferenciar en estructura femenina o en estructura masculina. Pero son las mismas estructuras. Por lo tanto, siempre que se quiera visualizar ecográficamente el sexo en una etapa temprana, obviamente tiene que ser una visión directa. Y si pensamos que este embrión es un ser vivo, probablemente se va a estar moviendo, tiene que estar como directo el transductor, digamos, apuntando a los genitales, que eso puede ocurrir, ¿ya? Pero también entendiendo que la ecografía no es, o sea, su función no es ver el sexo de la guagua. Por eso muchas veces el ecografista se aventura y a veces, bueno, hay muchas historias que dicen, claro, me dijeron que era niñita y al final terminó siendo niñito. Sí. O al revés. ¿Ya? Ahora, va a ocurrir entonces que va a seguir habiendo proliferación. ¿Ya? Va a seguir generándose entonces este abultamiento que finalmente se va a diferenciar en el desarrollo de cordones sexuales. ¿Ya? Que vamos a ver, en definitiva, la ubicación de esos cordones sexuales va a ser distinta si estamos hablando de hombres o mujeres. Pero insisto, en el momento en que está ocurriendo, yo no soy capaz de poder visualizar. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Ya? Ocurre que en el minuto en que se está formando el mesonefros, ¿ya? Inicialmente el mayor desarrollo del mesonefro tiene que ver con esta estructura renal. ¿Ya? Y el conducto mesonéfrico, que es este tubo, que en este caso aquí está diferenciado en rojo, ¿ya? Va a inducir a esta zona que está por fuera de este conducto mesonéfrico, a que comience, digamos, a formar los cordones sexuales. ¿Ya? Aquí vemos, esta sería la cresta genital o gonadal, aquí está conectada directamente a este conducto mesonéfrico y vemos que este conducto entonces llega a nivel de la cloaca y va a generar entonces esta yema ureteral y por lo tanto el metanefro o el riñón. ¿Ya? Esto que está aquí corresponde a este mesodermo que está por fuera del alantoides y es el que finalmente va a formar el tabique rectal y por lo tanto los músculos del perineo. ¿Ya? Por otro lado, esto que se ve aquí corresponde al seno urogenital y por lo tanto por aquí está conectado con el alantoides. ¿Ya? Ahora, cuando se forman los cordones sexuales, se tendrán que diferenciar o en la formación de folículos, como dice ahí, o en la formación, digamos, de espermatogonias y de células de Sertoli, o sustentaculares. ¿Ya? Pero, sin cordón sexual, no hay maduración de las células germinales. Y para que haya formación de cordones sexuales, esa inducción la hace el conducto mesonéfrico. O sea, necesariamente ya vimos que el mesonefros es un riñón intermedio que funciona por 4 semanas, pero al mismo tiempo este conducto induce a que en la cresta genital se diferencien los cordones sexuales. Si no tenemos cordones sexuales, no vamos a tener una maduración de la gónada. ¿Ya? Entonces, por eso es relevante. Ahora, a partir de esos cordones, entonces, dependiendo del sexo, formarán folículos en los espermatogonios. ¿Ya? Por eso, aquí es la primera función relevante respecto a lo que tiene que ver con el sistema genital del conducto mesonéfrico. Induce entonces que a partir de esta cresta genital que corresponde a estas células germinales primordiales que venían desde afuera y que se empezaron a acumular, induce que se reorganicen entonces y formen finalmente los cordones. ¿Ya? Ahora, a partir de la 7ª semana se activa, por decirlo de alguna manera, lo que se llama factor determinante testicular. ¿Ya? Y a partir de eso hay una zona específica del cromosoma que es la región SRI.
y está el cromosoma Y en el brazo corto. Ahora, significa entonces que a partir de esta séptima, porque hasta ahora es un embrión que es indiferenciado, ambos tienen un mesonefro y por lo tanto potencialmente ambos se podrían transformar en hombres. O ambos podrían ser siempre mujeres. Ahora, la importancia de que se active este factor determinante testicular es el que va a potenciar el desarrollo de estructuras masculinas y por lo tanto va a inhibir el desarrollo de estructuras femeninas. ¿Por qué lo digo? Porque así como existe un conducto mesonéfrico, por el lado y también asociado a un origen del mesodermo intermedio, va a aparecer un conducto paralelo que se llama conducto paramesonéfrico. O sea, previo a la llegada de este factor determinante testicular, tenemos un conducto mesonéfrico que hasta ahora se ha diferenciado básicamente en una función renal y ha inducido la formación de los cordones. Pero al lado hay otro conducto paralelo, que es el conducto paramesonéfrico. ¿Ya? Y que a partir de esos dos conductos se tiene que generar entonces la formación de estructuras genitales en ambos sexos. Si hay factor determinante testicular, debo asumir que hay un cromosoma Y. Y eso va a determinar que se mantenga y avance el desarrollo del conducto mesonéfrico, pero va a generar una involución del conducto paramesonéfrico. ¿Me explico bien o no? O de nuevo. Pensemos en este embrión que ha formado mesonéfros, que ha formado conducto mesonéfrico y que por el lado, también a partir del mesodermo intermedio, se va a formar un sistema de conductos paralelos. O sea, tenemos, por un lado, yo no sé dibujar, tenemos un conducto mesonéfrico que dijimos que va a llegar a la cloaca. Piénselo con harta imaginación. Pero también, paralelo a este conducto mesonéfrico, tenemos otro, que es paramesonéfrico. ¿Ya? Lo voy a dejar hasta ahí porque después vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Pero significa que hasta ahora se podrían formar ambas estructuras, femeninas o masculinas. Pero la presencia de ese factor determinante testicular lo que hace es potenciar el desarrollo del conducto mesonéfrico y generar entonces la involución del paramesonéfrico. Ahí mejora, ¿no? Ahora, por eso es importante la presencia de este factor. Ahora, podría ocurrir, y no sé si lo vamos a alcanzar a conversar con tanto detalle, pero podría ocurrir que exista una fecundación donde haya sea un espermatozoide con un cromosoma Y el que fecunde. Pero cuando llegamos a la formación de esta gónada, todo bien, pero cuando se tiene que activar este factor determinante testicular, porque existe un cromosoma Y, no pasa. ¿Qué va a formar? Va a formar estructuras femeninas, porque es el factor, o sea, siendo cromosómicamente XY. Pero si este factor no se prende, por decirlo de alguna manera, no le va a decir a los conductos cuál es el que se queda. Acuérdense, el que va a determinar el desarrollo de estructuras masculinas es la presencia de ese factor. Si hay ausencia, se formarán estructuras femeninas. Lo que significa entonces que si por alguna eventualidad, existiendo aún así un cromosoma Y, pero ese factor no se enciende, por decirlo de alguna manera, lo que va a formar es una mujer, fenotípicamente hablando, pero cromosómicamente, ¿se entiende, no? Pero eso no se da, ¿no? ¿Cómo? No se da un código.
No, porque cuando hablamos de hermafrodita, estamos hablando de una persona que tiene ambos sexos. Y eso en los seres humanos no existe. En ningún caso. Sí, en otros animales. Pero en el caso, que incluso se pueden diferenciar dependiendo de lo que hace más falta. Pero no es el caso de los seres humanos. Sería terrible si fuera el ser humano. Pero significa que necesariamente para que se puedan formar estructuras masculinas, necesito del factor determinante testicular. Si hay ausencia de ese factor, se formarán estructuras femeninas. Recuerden que primero es una estructura indiferenciada, que necesita de un activador que finalmente determine qué es lo que se va a formar. Si ese activador no está presente, se van a formar estructuras femeninas. Si está presente, que sea masculina. ¿Ya? Entonces, ¿qué genera? ¿Ya? En la práctica, se sabe que cuando se han diferenciado los cordones sexuales, en el caso de la gónada masculina, los cordones se van a ubicar en la región medular de esta cresta genital. Pero en el caso de las mujeres, cuando hay ausencia de este factor determinante testicular, se van a ubicar a nivel cortical. Ahora, eso la verdad es que es difícil de poder determinar. Pero hay una diferencia. Por lo tanto, en los hombres será a nivel, los cordones van a estar ubicados en la región medular, en las mujeres en la región cortical. ¿Ya? Ahora, tenemos aquí, esto es conducto mesonéfrico, lo que está aquí en rojo. Y aquí tenemos los cordones sexuales que están en la región medular. Medular porque nos están tocando la corteza. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, aquí están estos puntitos que lo que marcan es básicamente la involución del conducto paramesonéfrico, o también conocido como conducto de Müller. Ahora, significa que a partir del sexo masculino, cuando se produce la activación de este factor determinante testicular, va a haber hormona antimileriana, va a haber testosterona y va a haber dihidrotestosterona, de alguna manera bañando el desarrollo de este embrión. ¿Ya? Por lo tanto, eso va a permitir finalmente que, insisto, el conducto paramesonéfrico involucione. Obviamente podrá dejar sus vestigios, sí. ¿Ya? Pero en general es una estructura que debe involucionar porque hay presencia del factor determinante testicular. Entonces, ese factor determina la formación del fenotipo, porque cromosómicamente se establece durante la fecundación. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan ahí, en el mismo esquema, aquí están directamente asociados hombres y mujeres. ¿Ya? En este lado está el que yo les había mostrado antes. Tenemos este que es el conducto mesonéfrico, tenemos aquí la involución del paramesonéfrico, por lo tanto, esto dice relación, esta cresta genital o gonadal, lo que va a formar es el testículo. ¿Ya? En cambio, a este nivel, si ustedes se fijan, hay una involución del conducto mesonéfrico que solamente ha permitido en el caso de las mujeres a formar la yema ureteral y por lo tanto el sistema de salida de la orina. ¿Ya? Y ha habido entonces un mayor desarrollo del conducto paramesonéfrico. ¿Ya? Por eso es importante tener presente que existe aquí un desarrollo indiferenciado, que dependiendo de la presencia o no del factor, va a formar hombres o mujeres. Y que si bien puede ser que ese factor
no genere o no represente finalmente una activación o una activación parcial, eso podría generar alteraciones estructurales a nivel de los genitales. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que desarrolla la hormona antimileriana, ¿ya?, tiene que ver con que haya transformación, como dice ahí, de la cresta gonadal y las células de Leydig, ¿ya? Los cordones van a formar, dijimos que habían espermatogonias y células de Sertoli. Ahora, por fuera de los cordones, en el mesénquima de la cresta gonadal, se van a desarrollar estas células de Leydig, ¿ya?, y que van a contribuir entonces a la producción de testosterona y de dihidrotestosterona, que es relevante porque en ese minuto también hay desarrollo de las otras estructuras, hay desarrollo del cerebro, por ejemplo, y ya sabemos que hay diferencias sustanciales, por ejemplo, en el cerebro masculino y femenino. Incluso el hecho de que haya exposición directa a estrógenos o a progesterona va a significar, digamos, y también a testosterona, va a significar que va a sexualizar el hipotálamo, que es el que finalmente va a dar la indicación a los factores liberadores, cómo la hipófisis, digamos, tiene que secretar la folículo estimulante, la EDH, la FSH, etc. ¿Ya? Ahora, por eso, la testosterona va a estimular al desarrollo de los conductos mesonéfricos y por lo tanto a todo el sistema de conductos asociados al sistema genital. Llámese todo el recorrido que hace el espermatozoide para poder salir. ¿Ya? Ahora, por eso también induce cambio en el cerebro. Si ya se sabe que el cerebro masculino es más grande, que tiene más neuronas, pero las mujeres la ocupamos mejor. Ya. Ya, pero no me gusta. Después de sexista con el comentario. ¿Qué más? ¿Qué más? Ocurre entonces que, de hecho, hay estudios en donde, ya sea en niños recién nacidos o personas adultas jóvenes, se pueden evidenciar diferencias en los tamaños, por ejemplo, del tálamo, del hipotálamo, en algunos núcleos en particular, de estructuras ventriculares, por ejemplo, hay diferencias, ¿ya? Y eso está directamente asociado a la exposición dentro del desarrollo, digamos, del cerebro, o a estrógeno o a testosterona. Entonces, induce cambios, no solamente asociado a lo que uno conoce dentro de las características sexuales, sino que más bien también dentro del desarrollo incipiente, digamos, del sistema nervioso, también la exposición va a generar cambios morfológicos. ¿Ya? Y ya veremos si se los cuento. No sabemos, todavía. Sigamos. Dihidrotestosterona. ¿Ya? La dihidrotestosterona es también una hormona que potencia, como dice ahí, formar pene, formar escroto y también inducir la formación de la próstata. ¿Ya? Por lo tanto, de hecho, la dihidrotestosterona incluso es más potente dentro de los efectos que la propia testosterona. ¿Ya? Por lo tanto, es relevante, sobre todo en esta formación, digamos, de estas estructuras asociadas genitales externas. ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, ustedes van a ver que existen muchos esquemas donde aquí está específicamente en amarillo la formación del conducto mesonéfrico y por lo tanto la conexión con el testículo, y aquí como en una línea más punteada el conducto paramesonéfrico que está atrofiado, ¿ya? O que está en proceso de evolucionar. Dentro de las glándulas anexas, también es importante decir que su desarrollo tiene directa relación entonces con el conducto mesonéfrico y que su funcionalidad comienza en realidad entre las 10 y las 12 semanas. ¿Ya? Ahora, por eso, cualquier factor que puede influir en la no
en la no activación del factor determinante testicular o que de alguna manera lo suspenda o interfiera, digamos, va a generar directa relación con falla estructural en alguna, digamos, de estas porciones del sistema genital. ¿Ya? Puede ser que nos encontremos, por ejemplo, con niños que tienen sexo ambiguo. ¿Ya? Y en realidad es como terrible la situación, porque lo primero que uno le pregunta es si estamos frente a un hombre o una mujer, y muchas veces eso no se puede determinar hasta hacer un análisis más exhaustivo. ¿Ya? Ahora, para que se formen estructuras femeninas, necesitamos que los conductos paramesonéfricos se desarrollen. Y por lo tanto, a esta altura del partido, los conductos mesonéfricos comiencen a involucionar. Ahora, significa entonces que hay ausencia del factor determinante testicular y por lo tanto hay ausencia de hormona antimileriana. La hormona antimileriana, su nombre lo dice, genera digamos, la inhibición del conducto paramesonéfrico de Miller. Ahora, ambos conductos paramesonéfricos se tienen que unir para formar tubas y para formar útero. ¿Ya? Y también se van a conectar al seno urogenital. ¿Ya? Porque hasta ahora nosotros hemos visto que los conductos mesonéfricos se conectan al seno urogenital y por lo tanto a partir de ahí también se van a diferenciar porciones de la uretra, en el caso de los hombres. ¿Ya? Pero en el caso de las mujeres, este conducto paramesonéfrico se conecta también al seno urogenital, ¿ya? Porque a partir de aquí entonces se va a establecer incluso la formación de vagina, ¿ya? Para hacer la separación entre la parte urinaria y la parte genital en las mujeres, ¿ya? Y como dice ahí, el tejido que diferencia, porque la vagina también va a tener un origen doble. Por arriba, básicamente a partir de los conductos paramesonéfricos, por lo tanto a partir del mesodermo, y la parte de abajo de la vagina a partir del seno urogenital, por lo tanto a partir de endodermo. Y el lugar, digamos, de conexión entre ambas es la que va a generar entonces el himen. ¿Ya? Por lo tanto, a partir de ahí tenemos el origen mixto. Y eso muchas veces explica algunas patologías que vamos a conversar más adelante. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí no está, digamos, no está como está lo que más predomina. Aquí los 2/3 derivan del seno urogenital, por lo tanto de endodermo, pero son los 2/3 inferiores. ¿Ya? Y el tercio superior es el que está asociado al conducto de Miller o paramesonéfrico. ¿Ya? Por lo tanto, muchas veces cuando existe falla, por ejemplo, en el desarrollo del conducto paramesonéfrico, puede ser que visualmente no se vea ningún drama porque el conducto porque la parte de abajo de la vagina está. Pero puede ser que arriba es donde haya dificultades. O incluso haya mujeres que visualmente sus genitales externos son normales, pero que cuando a esta niña, por ejemplo, no le llega su regla o eventualmente tiene dificultades con unas características sexuales secundarias, o esté más atrasada respecto a sus compañeras, uno vea que existe, por ejemplo, una ausencia de útero o eventualmente una ausencia en la porción superior de la vagina. ¿Ya? Ahora, este conducto paramesonéfrico se conecta al seno urogenital a la altura de la porción pélvica. ¿Ya? Y aquí lo que se muestra, esta es como una imagen del Lachman en sí, que muestra que cuando el conducto mesonéfrico se conecta al seno urogenital y se conecta a esta porción pélvica, se generan unas placas, 2 placas, que reciben el nombre de bulbos sinovaginales. ¿Ya? Estos bulbos comienzan a crecer, comienzan a expandirse y por lo tanto comienzan a generar una separación, aquí un alargamiento, ¿ya? O una separación del seno respecto al útero. Posteriormente, ya al 5.º mes de desarrollo intraembrionario está completamente perforado, ¿ya? Y determina entonces que una porción superior está asociada
al conducto paramesonéfrico, pero una porción inferior de la vagina está asociado al seno urogenital. Y aquí también entonces tenemos origen doble. Puede ser que si nos encontramos con una mujer, por ejemplo, que tiene ausencia de útero, probablemente puede que aparezca con una vagina que es más corta, producto, digamos, de que solamente la porción inferior es la que depende netamente desde el endodermo y por lo tanto desde el seno urogenital. O puede ser que a este nivel sea el mayor, digamos, la mayor alteración, pero que la porción superior esté presente porque también hay útero y hay tubo, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, aquí está como el esquema de lo que desarrolla cada una, digamos, de las estructuras si estamos frente a mujer o a hombre. ¿Ya? Aquí es importante decir entonces que a partir del seno urogenital, fíjense que se van a formar estructuras que están asociadas a vejiga en ambos, uretra también. ¿Ya? Pero aquí, vagina inferior, por los 2/3 inferiores entonces, próstata, glándulas bururetrales, ¿ya? Y en el caso de las mujeres, glándulas vestibulares mayores. ¿Ya? Ahora, a nivel del conducto mesonéfrico, si ustedes se fijan, en el caso de las mujeres solamente lo que dice relación con la yema ureteral. ¿Ya? Pero en el caso de los hombres, básicamente también el sistema ductal femenino, o sea, masculino, perdón. Y también incluyendo entonces la relación con la yema ureteral. ¿Ya? Y el conducto paramesonéfrico, entonces, en las mujeres contribuirá a la formación de las tubas, del útero, de la vagina superior o del tercio superior. Y en el caso de los hombres, entonces, este conducto paramesonéfrico debe involucionar. Y podrá dejar como algunos vestigios, como ahí está asociado al apéndice del testículo. A este nivel, lo contrario, nosotros vemos que también en las mujeres quedan vestigios del conducto mesonéfrico, ¿ya? Que corresponden al paraóforo, epóforo e incluso también algunas otras estructuras que normal, como aquí está el conducto de Gardner, que está asociado como a la porción inferior del útero, que normalmente no dan sintomatología, ¿ya? Pero eventualmente podrían generar sintomatología desde el orden ginecológico. ¿Ya? Desde aquí esta fase, como que ustedes ven, sin diferenciación, ya sea si se expone a la testosterona o eventualmente se expone al estrógeno, se van a formar estructuras distintas. Muchas veces, cuando se genera como la determinación del sexo por ecografía a niveles tempranos, normalmente el ecografista ve aquí estos tubérculos genitales y el falo, que es el que está aquí, ve como la orientación que tiene. Si el falo está como hacia abajo, debería ser niña. Si el falo está hacia arriba, debería ser niño. ¿Ya? Pero esa es como una línea delgada y piensan que la guagua se está moviendo, eventualmente puede ser que se equivoque. ¿Ya? Ahora, también a partir de ahí, por ejemplo, a nivel del tubérculo genital o del falo en este caso, se formará ya sea clítoris en las mujeres o pene en los hombres. ¿Ya? De los pliegues urogenitales, labios menores, ¿ya? Y en el caso, digamos, de los hombres, la cara ventral del pene. ¿Ya? Y también estructura asociada al esfínter externo del ano. Pliegues labios escrotales, un hombre lo dice, mujeres labios mayores, en los hombres escrotos. De la gónada indiferenciada, entonces, vimos que existe, en el caso de las mujeres, un desarrollo de conductos sexuales que son a nivel de la corteza, en el caso de los hombres a nivel de la médula. ¿Bien? Y existe en los hombres una estructura que se llama, que tiene mayor relevancia, por decirlo, en hombres y mujeres, pero que en los hombres tiene mayor relevancia, que el gubernáculo, ¿ya? Que es una estructura que finalmente lleva el testículo, que inicialmente se desarrolla a nivel abdominal, lo lleva a su lugar definitivo, que es el escroto. ¿Ya? Normalmente ese proceso debería estar completamente instaurado en un niño que tenga 33 semanas de gestación, aprox. O sea, si hay un niño que es, por ejemplo, prematuro extremo, ahí necesariamente puede ser que esté en proceso de
Y ahí es normal entonces que a esa altura, si tiene menos de 33 semanas, el testículo esté como en la zona inguinal básicamente, o en proceso, digamos, de llegar finalmente al escroto. ¿Ya? Que es importante evaluarlo. Normalmente uno no hace mayor, solamente lo visualiza y está como con una conducta expectante, porque debería haber un espacio, digamos, de tiempo en donde uno debería dejar que eso se generara por sí solo. Si después de los 2 años aproximadamente el testículo aún no desciende, hay que instaurar, digamos, quirúrgicamente el tratamiento, digamos, de llevarlo hacia la zona escrotal, porque existe una muy alta probabilidad de que si el testículo se queda ahí, se genere cáncer. ¿Ya? Y aquí, digamos, más que nada visualizar que a partir de estructuras similares, entonces, dependiendo del estímulo hormonal, se formarán estructuras femeninas o masculinas. ¿Ya? Ahora, hay distintas como esquemas de eso, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, vemos genes que están asociados básicamente a la formación de estructuras masculinas, ¿ya? Aquí está el SRI, que tiene relación directa con el factor determinante testicular, que por lo tanto formará testículo. A partir de las células de Leydig saldrán los andrógenos y por lo tanto desarrollo del conducto de Wolff y sistema ductal, ¿ya? También va a contribuir, esos mismos andrógenos van a contribuir a generar cambios a nivel del sistema urogenital y del seno urogenital para formar pene y escroto. ¿Ya? Cuando hay ausencia de factor determinante testicular, significa entonces que como no hay andrógenos, se involuciona el conducto de Wolff o mesonéfrico y por lo tanto hay desarrollo del conducto de Miller porque también hay ausencia de hormona antimileriana. ¿Ya? Y lo mismo también ocurre a nivel del seno urogenital para la formación de estructuras femeninas. ¿Ya? Así lo demuestra Carson, que no sé si es más fácil, pero aquí habla entonces del mesodermo intermedio, habla entonces de una gónada indiferenciada, del factor determinante testicular, de la formación del testículo, de las células de Leydig, sus tentaculares y formación de espermatozoides. ¿Ya? Cuando hay células de Leydig, hay testosterona, por lo tanto conducto de Wolff y estructuras masculinas. ¿Ya? En base a la reacción de la 5-alfa reductasa, hidrotestosterona y formación también de estructuras propias de hombre. ¿Ya? Cuando hay hormona antimileriana, hay involución del conducto paramesonéfrico y las células de Sertoli entonces contribuyen a la espermatogénesis. ¿Ya? Lo dijimos rápido, pero bueno, ya para que alcanzar. Ya, aquí hay algunas, no sé ahora la voy a tiempo, disrafias, o sea, alteraciones estructurales, ¿ya? Básicamente asociadas a mujeres. ¿Ya? Hay distintos tipos, ¿ya? Que vamos a ir viendo, digamos, someramente. Tenemos un útero didelfo, donde es un útero doble, que tiene 2 cuerpos, que tiene 2 cuellos y que tiene 2 vaginas. Todo es doble. ¿Ya? Normalmente uno esto lo puede visualizar a partir de la ecografía. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? Es que estoy esperando que me pregunten lo que yo creo que me van a preguntar. ¿Cómo así? Entonces, mira, no, lo pensaron, pero no me lo dijeron. Lo canalizaron en paz. Ya, pero ¿qué me dices tú? ¿Que si ambos son funcionales o...? Ambos son funcionales. Normalmente está en uno de los lados. Ahora, generalmente la mayor dificultad que existe, ¿ya? O sea, difícil que un varón se pueda percibir que hay 2 vaginas. Eso es poco probable, porque o entra por un lado o entra por otro. Y normalmente cuando entra por un lado el tabique se desplaza, porque no es como una estructura rígida. Ahora, la mayor dificultad aquí es, en general, que al estar separado, la posibilidad de que el útero se estire igual es limitada. No es lo mismo que si fuera solo uno.
Por lo tanto, el contenido y el desarrollo de la gestación tiene directa relación con la capacidad de estiramiento que tenga el cuerno donde está ubicado la guagua. Pero eventualmente puede estar a un lado o al otro, o puede haber un embarazo gemelar a los dos lados. ¿Ya? Ahora, obviamente, en un caso como esto, siempre un embarazo de riesgo, porque existe una muy alta probabilidad de que haya un parto traumático. ¿Una posible cirugía en el útero? En general. No, o sea, podéis juntar, pero igual va a haber, y aquí lo que ocurre es que los conductos paramesonéfricos no se fusionaron, sino que llegaron al seno urogenital, se conectaron, pero de manera separada. Porque debería ocurrir que los conductos paramesonéfricos se juntan, forman las tubas, cada uno forma una tuba, y después hay, digamos, una estructura común que es el útero y la porción superior de la vagina. O sea, en este caso, Ahí cada útero va a tener contacto con un ovario. claro, una tuba. Claro, pero no se supone que cada mes los ovarios se turnan para ovular. Sí, pero pienso que eventualmente puede ser que ovulen los dos. O sea, no es lo común, pero podría ocurrir. Y como hay un estímulo hormonal, podría ser que o sea, los dos endometrios van a estar activos. Aquí, la diferencia con el anterior es que aquí sigue habiendo dos cuellos, sigue habiendo dos cuerpos, pero tenemos solamente una vagina. Y eso puede ser directamente asociado a que esta porción digamos, de la vagina sea parte, por ejemplo, solamente del estímulo asociado al desarrollo del seno urogenital, o eventualmente sea completa, y aquí ha habido un problema básicamente de activación de genes que finalmente produjo que hubiera un solo fondo de saco asociado a los dos cuerpos. ¿Ya? Ahora, se da, fíjense ahí, de 1 en 10.000 mujeres. También aquí puede ocurrir lo mismo, o sea, la mayor complicación en un embarazo aquí es el poder de difusión de cada uno de los cuerpos. Aquí tenemos dos cuerpos, pero tenemos un cuello y tenemos una vagina. Ahora, normalmente esto presenta sintomatología. Está asociado al hecho de que como cuando esta niña comience su proceso de menstruación, lo que va a ocurrir es que se va a activar este endometrio y por lo tanto se va a desprender. Pero cuando se desprenda, no tiene vía de salida. Por lo tanto, lo más probable es que genere sintomatología abdominal. Entonces, eso va a generar finalmente que haya que extraer este cuerpo. Porque si hay desprendimiento de endometrio, ese contenido tiene que salir. De lo contrario, puede generar incluso un absceso. Entonces, eso hay que sacarlo. Y eso, por lo tanto, es por vía quirúrgica. ¿Ya? En el útero arciforme, lo que ocurre es que a veces aquí existe una pequeña prolongación, ¿ya? Que genere, digamos, que esta zona sea más profunda. Incluso podría llegar a generar esta especie como de tabique. Ahora, la mayor dificultad aquí es que si normalmente un embarazo se sustenta a ese nivel, lo más probable es que quede más abajo de lo que debería estar. Y eso obviamente podría generar mayor riesgo de sangrado, mayor riesgo, digamos, de parto prematuro. ¿Ya? Hay otras alteraciones, como aquí el síndrome de Rokitansky. Pero fíjense, hay ausencia de vagina, hay ausencia de útero, pero hay ovarios. ¿Cómo explican eso? Pero sí del mesodermo intermedio. O sea, hubo desarrollo de la cresta genital,
hubo inducción del conducto mesonéfrico a que se diferenciaran, digamos, los cordones sexuales, pero aquí probablemente el conducto paramesonéfrico se vio afectado en su desarrollo. Ahora, si no llega finalmente ese conducto paramesonéfrico, no llega a conectar el seno urogenital, no se va a formar y no se va a diferenciar la otra parte de la vagina por abajo. ¿Ya? Por eso hay ausencia de vagina. Ahora, claramente, algo como esto se evidencia incluso a partir de la ecografía o eventualmente en el examen físico de la guagua. ¿Ya? Es que acuérdate que la mujer está separada. Porque son dos cosas distintas y qué buena la pregunta, porque si tú lo pensáis, dice cómo orina, porque tiene orígenes distintos. Si todo el desarrollo de los uréteres y todo eso tiene que ver con el seno urogenital, es del conducto mesonéfrico que forma la yema ureteral. Pero cuando hay ausencia de vagina es porque es el conducto paramesonéfrico el que no conecta con el seno urogenital. Pero el seno existe. La yema ureteral también, o sea, las estructuras urinarias están. Y probablemente están bien desarrolladas. Pero como la otra estructura está asociada al conducto paramesonéfrico, es ese conducto el que no toma contacto con el seno. Por lo tanto, por eso no hace diferencia la vagina, pero la uretra está. Por lo tanto, el sistema urinario funciona bien. Ahora, en el caso de los hombres, la localización del orificio uretral externo también puede tener alteraciones. Epispadia, cuando está asociado entonces a el dorso del pene. E hipospadia cuando está por debajo. ¿Ya? Ahora, normalmente estructuras como esto, alteraciones como esto, necesariamente deben ser corregidas quirúrgicamente. ¿Ya? De manera que tampoco se dan solas. Eventualmente puede haber presencia de epispadia y puede haber incluso esta extrofia vesical, o sea que la vejiga no queda dentro del cuerpo, sino que queda por fuera. Muchas veces cuando existe, por ejemplo, problemas de genitales ambiguos, puede ser que haya micropenes y que haya también epispadia. Entonces normalmente la visualización del orificio uretral es importante para evaluar si existe alguna otra alteración potencial. ¿Ya? Otras alteraciones, hermafroditismo, que eso es un concepto más bien teórico porque en la especie humana no hay hermafroditas. ¿Ya? Podría haber que una estructura, digamos, o sea, que lo que pasa, por ejemplo, con la insensibilidad a los andrógenos, que ocurre en individuos que son cromosómicamente hombres. Pero, como no son sensibles al andrógeno, se van a formar estructuras femeninas, pero cromosómicamente son hombres. ¿Me explico bien o no? Sí. Ahora, y visualmente no parecen, digamos, que hubiera alguna alteración. Ahora, hubo un caso, y por eso, de una atleta jamaicana, que era así, tenía como un desarrollo muscular y en general que era mucho mayor al de las mujeres y que eventualmente la acusaban de este síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Le hicieron un sinfín, digamos, de exámenes para evaluar si tenía una relación directa con esa alteración. ¿Ya? Porque cromosómicamente son XY, pero aquí no son sensibles al andrógeno. Y eso puede ser completo, o sea, de frentón a una, digamos, visualmente y fenotípicamente una mujer, o parcialmente generando, por ejemplo, genitales ambiguos. ¿Ya? Y otras alteraciones asociadas como al síndrome de Klinefelter y el de Turner, que eventualmente tienen relación directa con el desarrollo, digamos, de los cromosomas. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Me queda una clase más.